Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. ¿Serás? No, es eso. Interregno es algo que ocurrió en las monarquías entre que moría el rey y se nombraba al nuevo rey. Pero por extensión se aplica, por ejemplo, en México, cuando el presidente constitucional termina su mandato, que es el 31 de diciembre, no, algo así es, ¿no? No me acuerdo bien cuándo termina el presidente, hasta que el otro, el ganador de las, entre comillas, elecciones, contiendas electorales, electorales, se le pone la banda presidencial. Pero esas, qué sé yo, 6 horas, no hay presidente. Uno ya salió y otro todavía no es legalmente presidente. A ese periodo se le llama, por extensión, interregno. Pero originalmente era aplicado a las monarquías, por ejemplo, ¿no? Es un término muy, muy interesante. ¿Qué ocurre si en ese periodo entre que uno terminó y otro todavía no es nombrado, hay una invasión al país o un terremoto gigantesco y todo? ¿Quién lo atiende? Es interesante. Sí, como no, sí, deja pensando. Me imagino que en la Constitución hay algo de esto, pero yo no lo conozco. Quizá alguno de nuestros amigos radioescuchas conozca estos matices. O muere el presidente. Digo, a lo mejor para muchos es deseable, pero bueno, en términos humanos, pues no es deseable, ¿no? Bueno, fíjate que, por ejemplo, cuando mataron a Kennedy, nombraron al vicepresidente, le dieron la entrega pero en el avión, claro, sí. A Johnson, Lyndon B. Johnson, sí, en el avión lo nombraron presidente de Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos existe la figura del vicepresidente. De hecho nunca están juntos, ni el vicepresidente ni el presidente, salvo algunas muy raras excepciones, ¿no? Precisamente previendo una situación en donde se pueda quedar sin presidente el país. Entonces eso pues no puede ser en términos constitucionales de Estados Unidos. Me imagino que en todos los países hay algo parecido, ¿no? Pero en México yo realmente no conozco, es un aspecto de mi ignorancia al respecto, ¿no? Pero debe de haber alguna cosa. Por ejemplo, muere un gobernador y ¿qué ocurre? Como, ¿te acuerdas en Michoacán este señor que pidió permiso? Porque no puedes renunciar a un cargo de elección popular. No puedes decir, soy diputado y renuncio. Pides permiso, que es un eufemismo, ya me vale que eso, me voy a otra candidatura, ¿no? Que ocurre ahora en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, con una bola de exdelegados que pidieron permiso para irse como diputados, ¿no? Lo cual es una vergüenza. Sí, qué barbaridad. Es un chapulinerío, como se le llama, para que terminen como focas aplaudidoras, ¿no? Como el Congreso de Puebla. Es eso, nada más, ¿no? Ahora, yo me confieso un disposofóbico musical y disposofóbico de libros, man. Bueno, no sé tú cómo seas. Absolutamente lo mismo, yo creo que por eso nos llevamos. ¿Qué es disposofobia, no? Disposofobia es que no ordenas tus cosas por un lado y por el otro acumulas de una manera totalmente irracional, patológica, ¿no? Pero tú y yo, en cuanto estamos viendo alguna nueva versión de las suites para cello solo de bajo, las variaciones Goldberg o cosas así, pues inmediatamente vemos cómo las conseguimos, ¿no? Grabaciones raras o... Bueno, sucedió antes de comenzar el programa, ¿no? Empieza el preludio de la suite para cello y empiezas, ¿quién le está tocando? Yo te digo, no, pues es medio romántico, yo creo que es
Pablo Casals. No es Rostropovich porque la versión se oye moderna. Y dijo, ya bueno, vamos a ver. Eso es disposofobia, en este caso musical. Tenemos. Sí. Y terminando el programa vamos a agarrar a maracazos y a tortura a David para que nos pase esa versión de las suites para cello, man. El problema es ese que sí llega un momento en que ya no. Yo tengo no sé cuántos teras de música. Entonces, para que las oiga, si no hiciera otra cosa más que oír música, yo creo que el resto de mi vida no haría otra cosa, chance ir al baño, ¿no? Ir al sanitario, ya, para oír todo, ¿no? Entonces es una locura. Igual que los libros, si haces cuentas, supongamos que leyeras uno diario, sin hacer otra cosa, uno diario, un libro leído diario. Yo tengo alrededor de 6,000 libros. Hijo. Entonces, bueno, algunos los he leído, algunos, pero no los 6,000. No. Entonces, ¿cuánto me tardaría 6,000 días? ¿Cuántos son 6,000 días? Sin hacer otra cosa y leyendo uno diario. Y sigo acumulando, ¿no? Si son 365 días por año. Entonces, imagínate, son como, no sé, como 300 por 10. 3 por 6, como 15 años, ¿no? Más o menos, que ya no los voy a vivir seguramente. Es impresionante. Entonces, no, yo conozco amigos, bueno, ya murieron, que tenían bibliotecas de 25,000, de 30,000 libros. Fíjate que en Puebla las bibliotecas particulares en realidad han sido notables. Sí, cómo no. Yo conocí dos de ellas, la del físico Germán Martínez y la del maestro Aguirre Carrasco. Uno tenía cerca de 30,000 libros. Luego se vendió a la universidad y no se dispersó. Esa biblioteca es especializada básicamente en literatura y en historia. La del maestro Germán Martínez, sus hijos la heredaron y parece que le dan un buen fin. Pero él tenía como 20,000 libros. Imagínate nada más, ¿no? Es una... No diría que es una locura, uno lo entiende cuando está uno en el mundo exactamente de la lectura. Y como platicábamos el otro día, yo no puedo leer en una pantalla. Tú sí dices que pues más o menos, pero definitivamente leer, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Y me han enumerado N ventajas y yo les he enumerado N desventajas. Para empezar, por el aspecto medio romántico de tener el papel, oír cómo cruje y el tacto del papel. Y además, a diferencia tuya, yo rayo los libros. Sí. Los firmo, les pongo fecha, les pongo 20 cosas, ¿no? Con la idea de que no los voy a vender. Chance los regale un día, pero pues eso ya mis hijos sabrán que iba. Lo clásico, a los hijos no les interesa, llegan los nietos y venden la biblioteca. Y te pasaste toda la vida juntando libros, ¿no? Bueno, mira, mi profesor de francés, que ya murió, Carlos Morales, tenía una biblioteca que no era precisamente extensa, pero él se preciaba de haber leído todos los libros de su biblioteca. Bueno, pues eso es todos en francés, man. Eso es una ventaja importante. Borges mismo decía, tener pocos libros muy bien seleccionados y disfrutarlos, ¿no? Es la extensión de la memoria humana, decía, ¿no? Y tenía razón. De hecho, hay una serie actualmente muy codiciada que se llama La Biblioteca Borges, que son 100 libros. Y son de los que a él, por alguna razón, le impresionaron y recomienda su lectura. Entonces, bueno, está Bernard Shaw, está Claudio Eliano, un autor latino, de los que me acuerdo, ¿no? La piedra lunar bueno, ya se me olvidó, pero hay varios libros. Arthur Machen, un autor inglés muy poco conocido, pero que da origen
a los cuentos del terror fantástico, que luego un autor como Lovecraft en Estados Unidos va a ser toda una escuela de seguidores de esta serie de terror, pero fantástico, ¿no? Este muchacho Stephen King es uno de los seguidores ya de como quinta generación de esta corriente que inició Arthur Machen en Inglaterra, ya no digamos Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esta situación interesante, hablando de las bibliotecas particulares y hablando de otro aspecto muy interesante. Lo que hablábamos en la mañana, los ex libris. ¿Qué es el ex libris? Es un detalle de distinción que empieza con las bibliotecas medievales. Era el sello del convento, cuando tenía los manuscritos y se hacía al fuego, ¿no? El sello del convento al fuego se marcaba el libro. Actualmente con la tecnología moderna pues podemos hacer otra serie de cosas. Ex libris quiere decir el libro de, ¿no? Y luego el nombre del propietario del libro con un símbolo, algo que represente algún gusto personal. Se ve reflejado en el libro. Se puede poner al principio o al final según ahora sí que el gusto. Y ahora pues repito, con la tecnología moderna esto ya es mucho más sencillo que hacerlo al fuego, pero es un detalle de respeto al libro y de un sentido de propiedad de un libro que no se va a vender, no se va a regalar, no se va a intercambiar. Es un libro al que uno le tiene un aprecio muy, muy especial. Tú me hablabas de uno de ellos, de Gödel Escheribach, de este muchacho Hofstadter, que fue de los primeros libros autoeditados. Es decir, él editó el libro con uno de los primeros procesadores de texto. Un libro que actualmente cuesta un dineral, por cierto. Pues no sé cuánto cueste, pero es un tesoro. Está en Tusquets, en una editorial española, y ahí está, ha de costar más de 1,000 pesos. Y nosotros lo conseguimos. Yo pues no diríamos que a precio de regalo, pero sí. Pues yo lo encontré en una... ¿cómo podríamos? Como buquinería, en un puesto de libros usados, man. Como sí conoces San Michel junto al Louvre en París, donde están los vendedores de libros. Sí, como no. ¡Qué maravilla! Sí. O sea, a mí me habrá costado a lo mejor 10 pesos. No sé, man, pero fue un regalo. Bueno, en México también, en la calle de Moneda. Pues ahí fue donde lo compré. Es una cosa alucinante, digo. Y aquí en Puebla hay una librería de viejo realmente bastante buena, que se llama Los Hijos de Sánchez, y está sobre la 3 Sur y 7 Poniente. Ahí vayan a darse una vuelta y van a encontrarse. Claro, uno tiene que ser una especie de experto bucanero, vamos a decir así, de buscador, ¿no? Pero se puede uno encontrar libros formidables en 25 pesos, 30 pesos, ¿no? Eso de que los libros son caros, no. Lo que es caro es el tomarse el tiempo de ir a buscar, porque hay clásicos de la literatura en 30 pesos. ¿Cuánto cuesta una revista de estas de tal artista le prestó aquello al otro y de que lee David? A ver, ¿cuánto cuesta una de esas de TV Notas y Hola y Cosmopolitan y demás, ¿no? No sé. Son más caras. Pero son más caras que un libro, o sea. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.